Muchos corrieron para salvar sus vidas. El agua entró con inusitada fuerza por zonas céntricas y arrastró con todo a su paso. Esto ocurrió en Portobelo y Zaruma. A muchos no les tocó de otra más que ver pasar la tragedia a su lado. Los ríos Salvia y Amarillo se salieron de su cauce por el alto nivel de las aguas y la corriente arremetió contra la población. ¡Isaac, espérate! ¡Listo, cuidado! ¡La moto! ¡Ay, Dios! Esta es la fuerza de la naturaleza que afectó a gran parte de la provincia de El Oro. Veo las cosas serias. Mientras en otra zona, en Balao, en la provincia del Guayas, todo está bajo el agua, casas inundadas, vehículos atrapados y la desesperación de mucha gente por salvar sus vidas y los enseres de casa. Varias personas se pusieron a buen recaudo, pero no pudieron evitar las afectaciones. Es parte del invierno que este año afectó a varios cantones y sigue afectando a varios cantones. Bienvenidos amigos, somos Noticias 7, aquí iniciamos. El presidente Daniel Noboa viajó a Chile para participar en la posesión del mandatario electo José Antonio Kast. Noboa mantendrá varias reuniones bilaterales. El gobierno anunció la creación del Parque Recreativo Monte Sinaí en Guayaquil. El área verde beneficiará a cerca de 45.000 habitantes. La Agencia Nacional de Tránsito restableció 155 trámites, pero la emisión de licencias de conducir y actualización de datos continúan suspendidas. En Esmeraldas, la policía desarticuló una presunta red delictiva de extorsión. Hay 3 menores detenidos. En lo internacional, Líbano reporta más de 570 muertes, mientras Trump y Putin conversan por teléfono. El presidente ruso se ofrece a mediar por la paz. En los deportes, con goleadas incluidas, arrancaron los octavos de final de la Liga de Campeones. Buenas noches. El sur del país registra momentos críticos por la crudeza del invierno. Algunas calles se han convertido en verdaderos ríos. Así es, casas inundadas, autos atrapados, casas bajo el agua, es lo que se evidenció en un solo día en 3 provincias. Observamos 3 puntos críticos que enfrentaron una noche de terror. En Zaruma, en la provincia del Oro, sus pobladores vieron impotentes cómo la creciente del río convirtió las calles en un caudal correntoso. Muchos corrieron para salvar la vida. A otros, en cambio, no les tocó más que ver cómo sus casas quedan en medio del agua. En Balao, en la provincia del Guayas, hubo un panorama igual de complejo. Vehículos quedaron atrapados y la movilidad fue nula. Lo que era una vía terrestre se convirtió en un río. En Portobelo de la provincia del Oro, otro sitio crítico, muchos árboles fueron arrastrados por la corriente. Se observa varios deslizamientos de tierra.
Muchos corrieron al segundo piso de sus respectivas casas para por lo menos salvar la vida y partes de las casas que allí había. Iniciamos con la provincia del Oro y lo que fue esta noche de lunes en Portobelo y en Zaruma. Esto parece una escena dramática de una película apocalíptica, pero no, es real. Y sucedió la noche de lunes en la parroquia Salvias del cantón Zaruma, en El Oro. Repitamos las imágenes. La lluvia era fuerte en el sur del país y el agua del río subió tanto que se metió a la calle. El lodo lo cubrió todo. La corriente devoraba lo que estaba a su paso. Motos, objetos, y provocaba pavor en los moradores. Guarecidos en el segundo piso de sus casas. En otra zona del cantón, a las personas les tocó huir cuando el agua les sorprendió con su fuerza. Los gritos se opacaban por el río del caudal. Era una avalancha, café. 5 casas y un puente resultaron destruidos, 10 familias evacuadas. Y esta mañana despertaron sin luz. Y con el 50% de las telecomunicaciones afectadas. Pero a 20 minutos de Zaruma, otro río se desbordó. El Amarillo, que cruza por el cantón Portobelo. También fue tan fuerte que obligó a la evacuación de 50 familias, es decir, al menos 200 personas. Y casi destruye una vivienda. Donde hay pollo se va esa casa. Esa casa está por irse. Pero lo que sí hizo fue llevarse árboles y afectar a una planta de minería. La Secretaría de Gestión de Riesgos, bomberos y equipos municipales atendieron esta mañana la emergencia para la limpieza de la calzada. Sin embargo, los ríos siguen con caudales altos y el peligro continúa inminente, sobre todo si en la noche vuelve a llover. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La lluvia de la noche de este lunes y madrugada de martes provocaron las enormes crecientes de los ríos y la formación de aluviones que se llevaron todo por delante. En Salvia se registraron 40 familias afectadas, al igual que 10 viviendas. Un puente colapsó. El saldo trágico en Portobelo, 200 personas fueron evacuadas. A esto hay que sumar los daños materiales a causa del desbordamiento del río Amarillo. Varias brigadas médicas gubernamentales fueron activadas para dar atención en Portobelo y Zaruma. Ya están con su mochila para poder salir, donde las familias les hemos pedido que salgan con lo básico que se requiere para poder salir por la emergencia, ¿no? Para que las familias puedan precautelar la seguridad de ellas y obviamente de sus bienes. Estamos ya gestionando con el MIES también ayudas humanitarias, con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Van a sacar en este momento una refrigeradora. Yo entiendo, a veces también entiendo la desesperación de la gente que no quiere dejar abandonados los bienes que con tanto sacrificio ha podido adquirir, y ellos quieren también salvaguardar sus cosas porque mañana regresan y no, a lo mejor no tengan nada, ¿no? Entonces también entendemos esa parte y por eso estamos desplegados ayudándoles en todo lo que podemos. También es importante indicar que el señor gobernador desde el día de ayer ya ha tomado contacto con la alcaldía y el día de hoy estará en Portobelo para poder evaluar también los daños.
Lo cierto es que el invierno y las fuertes lluvias provocan emergencias en varios cantones del país. Balao, en la provincia del Guayas, está bajo el agua, al igual que varias poblaciones de la provincia de Los Ríos, mientras que en Azuay un hombre perdió la vida por un deslizamiento de la tierra. Literalmente bajo el agua. Así viven miles de habitantes en el cantón Balao, en la provincia del Guayas. Horas antes, una fuerte lluvia provocó el desbordamiento del río Balao Grande. El agua ingresó con fuerza en las viviendas. Según la Secretaría de Riesgos, al menos del 60% del cantón está inundado, y así se ve desde el aire. Ya se contabilizan el número de familias afectadas que ya reciben ayuda del gobierno y de la prefectura. Viene un camión de la prefectura con raciones alimenticias que van a ser dadas a las personas que han sido afectadas el día de hoy por este desbordamiento del río. Fue tanta la corriente del río que un puente vehicular colapsó. Una menor fue rescatada y también se levanta información para socorrer a los damnificados. Mantengámonos en nuestros hogares para que las autoridades, los bomberos y los organismos de respuesta lleguen hasta sus viviendas y puedan ser rescatados. Similar escenario sucede en Muisne, provincia de Esmeraldas, con el agua literalmente hasta el pecho. En esta localidad ya se habla de más de 1.500 personas afectadas. Como ustedes pueden ver dónde llega la altura del agua, nosotros estamos como municipio, gracias también al gobierno nacional que hemos estado articulando desde el primer momento de la emergencia, vamos a hacer la entrega de raciones alimenticias, de alimentos, de aseos, de aguas, de vitualles. En todo caso, seguimos en cada uno de los territorios trabajando. Las fuertes lluvias también provocaron alarma en la provincia de Los Ríos, donde la creciente del río Catarama hizo que colapsara el puente colgante de la parroquia Ricaute. Se viró el puente, se viró. Fue tanta el agua acumulada que el río también se desbordó en el malecón, afectando a la comunidad. La emergencia en la provincia de Azuay cobró la vida de un adulto mayor de 84 años que falleció por un deslizamiento de tierra en la vía Cuenca-Girón. Tenemos que lamentar la pérdida de una persona durante un deslizamiento que afectó su vivienda y perdió la vida. En Azuay se reportan daños en varias carreteras, una de ellas la vía Cuenca-Riobamba, que está cerrada después de que una roca gigante cayera desde la montaña. Mientras tanto, en la vía Xud-Cachancay, en la provincia del Cañar, un tráiler quedó atrapado tras un deslizamiento de tierra. Maquinaria trabaja para lograr liberarlo. Edison Saavedra, Noticias 7. Un puente peatonal está seriamente afectado en Catarama, en el cantón Urdaneta de la provincia de Los Ríos. El alto caudal, palizadas y árboles que bajan por la corriente golpean continuamente este paso peatonal. De momento, cruzar por el puente es imposible. Las autoridades acudieron al lugar para ejecutar acciones y evitar que el río lo arrastre por completo. Aquí hemos venido por disposición del presidente Noboa, el GOE, Secretaría de Riesgos, estamos los bomberos y ahora las autoridades de aquí del cantón, quienes hemos venido en conjunto a salvar el puente. Esa palizada que está ahí la vamos a retirar en los próximos minutos. En este momento se está produciendo, tal vez se va a virar, señores. Ahí se fue. Ahí está, segundo cañal que pasa y logra el puente. Un poco parece que arrancó unas barandas de lo que es. Un puente que tiene muchísima historia, un puente que desde hace muchísimos años está ahí, es un emblema del cantón Urdaneta, el mítico puente que nosotros de niños lo pasábamos para estudiar en el 11 de octubre, en la Maranata, en la Abdón Calderón. Una enorme roca cayó en la vía Riobamba-Cuenca, paralizó la movilización de vehículos y obstaculizó el tránsito por la carretera. El percance se registró en el sector de Gonzol, en el cantón Chunchi. La magnitud del material sobre la calzada bloquea por completo ambos carriles de la vía, representando un peligro inminente para los usuarios y que se están obligados a transitar por esta arteria principal. El ECU 911 coordinó el despliegue de maquinaria pesada y equipos de respuesta para las labores de limpieza.
Se recomienda a los conductores extremadas precauciones y tomar rutas alternativas ante la incertidumbre del temporal en este sector. Las olas crecieron y causaron varios problemas en Galápagos. En la isla San Cristóbal, el oleaje inundó parte del malecón y varios restaurantes cercanos. Turistas se vieron sorprendidos mientras consumían alimentos. En esta temporada invernal, el archipiélago registrará un oleaje continuo. Bien, y lo que vimos hasta el momento es lo que ha dejado el invierno en un solo día. Pero es importante a esta hora ver cómo está justamente la situación, especialmente en Portobelo y Zaruma, y a esta hora en vivo y en directo. Así es, Edison Saavedra, quien ya está en pantalla, se encuentra en el EQ 91 y nos trae este reporte actualizado. Edison, muy buena noche, te escuchamos. ¿Cómo estás, Meche? Félix, así es, hacemos un reporte en vivo cuando son las 7 de la tarde y 16 minutos desde acá, desde el EQ 911, justamente para mencionar lo que ustedes decían antes. La situación por el invierno está trayendo bastante estragos, no solo en Zaruma y en Portobelo, dada la situación que ya vimos en los informes previos, sino también en otros cantones del país. Y vamos rápidamente a revisar. Uno de ellos es el cantón Daule, en la provincia del Guayas, y así está a esta hora cuando son las 7 de la noche con 17 minutos. Estamos viendo el ingreso a la parroquia Laurel, esto en el cantón Daule. ¿Qué está pasando? Vemos totalmente las calles con acumulación de agua. ¿Qué pasó? Las intensas lluvias de los últimos días han provocado inundaciones en calles y urbanizaciones, también colapsos de muros, estructuras por la presión de agua, entre otros incidentes. Esas son imágenes en vivo que estamos emitiendo para todos ustedes desde el EQ 911. La acumulación del agua, amigos televidentes, es totalmente evidente. Vemos cómo las personas en motocicleta tienen que pasar sorteando alguna especie de bache, porque no se ve, puesto que el agua siquiera por lo menos alcanza hasta el tobillo. Los sectores más inundados en el cantón Daule son La Aurora, también urbanizaciones cercanas a la avenida León Febres Cordero, también otros conjuntos residenciales y otras plazas comerciales. Estamos hablando de una comunidad que alberga más o menos 150,000 habitantes y que están totalmente inundadas. Vemos cómo las personas prácticamente tienen que convivir bajo el agua. Vamos a revisar otros sectores, como es en la provincia de Santo Domingo. Esto, lo que están viendo en sus pantallas, amigos televidentes y compañeros en estudio, es el río Damas. El río Damas tuvo, recordemos, durante la noche del 8 de marzo y también la madrugada del 9, prácticamente se desbordó producto de las fuertes lluvias. Recordemos que el río Damas está en la provincia de Santo Domingo. Lo que están viendo en estos momentos es como el río, ya se puede ver una fuerte creciente del río Damas, y esto ha provocado también emergencia entre los pobladores debido a las fuertes lluvias. Vamos a revisar vamos a regresar más bien a la provincia de Pichincha, porque un deslizamiento, en la avenida Simón Bolívar causó varias afectaciones en la capital. Lo que están viendo es la avenida Pompeya y Muisne, esto en la avenida Simón Bolívar, ya que desde el EQ 91 se informó de un deslizamiento de tierra registrado justamente en la avenida Simón Bolívar, sentido norte-sur, en el sector de la Forestal. El tráfico a esta hora, amigos televidentes, es bastante pesado. Estamos viendo un poco de movilidad, sin embargo, también
Ahí tienen la toma exacta de cómo el tráfico está parado. Estamos viendo la avenida General Rumiñahui y Simón Bolívar. Entonces, a los amigos televidentes que estén circulando por esta zona, tengan en cuenta que el tráfico está bastante colapsado por este deslizamiento de tierra. Eso es lo que les podemos informar. Son las 7 de la noche y 20 minutos. Regresamos con ustedes en estudios que tienen más información. Compañeros, buenas noches. Tres hombres y una mujer fueron detenidos en la ciudad de Riobamba, donde se dedicaban a la venta de dinero falso. El operativo militar de seguridad descubrió esta actividad ilícita, como se dice comúnmente, con las manos en la masa. Veamos. Inteligencia militar detectó movimientos extraños de varias personas en el sector del circuito Caminos del Sol de la ciudad de Riobamba. En el seguimiento identificaron un presunto intercambio de dinero falsificado. Cuando estaban todas las evidencias sobre la mesa, actuaron con el apoyo de personal uniformado de la Brigada de Caballería Blindada Galápagos. Se desarticuló una estructura del crimen organizado transnacional. Durante el operativo se identificó a 4 sospechosos, 3 hombres y una mujer, que presuntamente participaban en la compra y venta de billetes falsos. Del poder de una de las involucradas se encontró una mochila en la que guardaba $4.100 en billetes de diferentes denominaciones, que luego de las pruebas respectivas confirmaron que no eran verdaderos. Un hombre y a una mujer que eran los encargados de vender los dólares. Los aprendidos, una mujer de 61 años y los varones de 32, 33 y 20 estarían implicados presuntamente en el delito de tráfico de moneda. Aparentemente los sospechosos pretendían introducir los billetes falsos en el mercado local. Esta estructura trabajaba en todo el territorio nacional. Las investigaciones continúan a cargo de unidades policiales para determinar si fueron fabricados en algún sitio de la provincia de Chimborazo o ingresaron por algún punto de la frontera norte. Iván Casamen, Noticias 7. En la ciudad de Esmeraldas fue desarticulada una red dedicada al presunto delito de extorsión. Entre los sospechosos hay 3 menores de edad y 2 adultos. Entre los indicios decomisados, un arma de fuego y además panfletos. La intervención policial fue en horas de la madrugada en el sector Isla Luis Vargas Torres, en el centro de Esmeraldas. Agentes policiales llegaron en busca de los integrantes de una presunta organización criminal implicada en el delito de extorsión. El operativo dejó la detención de 2 ciudadanos y el aislamiento de 3 adolescentes presuntamente vinculados a actividades delictivas como sicariato, robo a personas y otros delitos conexos. En horas de la madrugada se realizó un trabajo articulado entre inteligencia y el eje investigativo, así como también con las unidades tácticas. El procedimiento se realizó en el marco de la estrategia 3D. Por información recabada por las unidades investigativas, los sospechosos pertenecerían a un grupo delictivo organizado, estructura delictiva que operaba bajo el liderazgo de alias Alián. El accionar de los sujetos quedó grabado en cámaras de seguridad de los locales, a donde ingresaban armados y con el dedo en el gatillo. Estos ciudadanos se autoidentifican con el grupo armado organizado Los Lobos. Entre los indicios recopilados, un arma de fuego, 14 cartuchos, 2 artefactos explosivos y panfletos extorsivos. Los sospechosos son todos ecuatorianos y estarían implicados en vacunas al gremio del transporte de Esmeraldas. Hojas volantes con las cuales entregaban a los locales y a los lugares donde eran objetos de extorsión. Los adolescentes aislados fueron entregados a las autoridades competentes conforme a lo que establece la ley de menores en conflicto con la justicia. Iván Casamen, Noticias 7. Un bus que transportaba estudiantes se accidentó en una vía del sector Quisquís de la Suay. Tenemos una actualización de este siniestro, mientras que un camión con un gran cargamento de manzanas se volcó en la provincia de Los Ríos. Veamos entonces un resumen de lo acontecido en algunos puntos del país.
una casa destruida y un bus de la cooperativa Javier Loyola volcado en un terreno rocoso. Esas fueron parte de las consecuencias que dejó un siniestro de tránsito ocurrido en el cantón Azogues. Reportes preliminares señalaron que el accidente habría ocurrido porque el automotor perdió el control de los frenos. El vehículo transportaba en su mayoría a estudiantes. Tras el incidente, miembros del cuerpo de bomberos confirmaron el fallecimiento de 2 personas y 5 heridos. Una de las víctimas fue una estudiante de 13 años. Ahora nos trasladamos hasta un tramo de la vía Juján-Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Ahí, un grupo de personas dejó a un lado la solidaridad. En videos de redes sociales, resalta un camión que cargaba manzanas volcado en medio del asfalto inundado. Moradores que se hallaban en el sitio no fueron a socorrer al automotor, más bien se inclinaron por llevarse la mercancía del vehículo. Agentes de tránsito y policías poco pudieron hacer frente al mal accionar de estas personas. Y culminamos en el cantón Pimampiro, provincia de Imbabura. Ahí, un vehículo 4x4 protagonizó una escena a los Rápidos y Furiosos. El carro con vidrios polarizados invade una cancha deportiva y realiza piruetas de manera precipitada. En el video se nota que al conductor del automóvil no le importó comprometer la seguridad de quienes se encontraban en el sitio ubicado en la Sierra Norte del país. Eric Barrera, Noticias 7. Vamos hasta Sucumbíos, el desmantelamiento de una infraestructura clandestina para el tráfico de combustible y en la provincia de Los Ríos, la acción contra el microtráfico de drogas. Más detalles en el siguiente resumen. Los golpes a la delincuencia organizada son a diario. Tras labores de inteligencia, elementos de la Brigada de Caballería Galápagos ejecutaron un operativo en la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos, para fortalecer la seguridad y combatir actividades ilícitas. En el allanamiento a un domicilio donde habitaba Gustavo Adolfo B., presunto integrante de un grupo de delincuencia organizada, decomisaron paquetes de marihuana, así como 43 gramos de cocaína, 11 dispositivos móviles y dinero en efectivo. El sospechoso fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. Desarticulando una vivienda que serviría para el expendio de sustancias catalogadas sujetas a la fiscalización, pertenecientes al GDO Los Lobos. Seguimos en este recorrido informativo. En el cantón Naranjal, provincia del Guayas, fueron capturados 2 individuos aparentemente implicados en el delito de extorsión. Los sujetos amenazaban a los dueños de los comercios a través de mensajes extorsivos y con disparos a los locales y domicilios. Entre los indicios, un fusil, 2 pistolas, igual número de revólveres, 80 municiones, un subfusil y un vehículo con reporte de robo. El ejército ecuatoriano reafirma su compromiso con la ciudadanía ecuatoriana. De la costa nos vamos al oriente, en el cantón Chuchufindi de la provincia de Sucumbíos, patrulla militar ejecutando operaciones de control y seguridad hidrocarburífera localizó en el kilómetro 3 de la vía Huarico una piscina clandestina construida en medio de la vegetación y conectada a través de un acople a la tubería de Petroecuador. Como resultado de la acción militar se decomisó una piscina artesanal de 13 metros de largo por 3 de ancho y 1 metro de alto, aproximadamente de 10.000 galones de gasolina blanca. Acciones que forman parte de las operaciones permanentes que ejecuta el ejército ecuatoriano para combatir el contrabando de hidrocarburos y delitos conexos vinculados a organizaciones narcodelictivas. Iván Casamen, Noticias 7. Un operativo conjunto entre la policía y las Fuerzas Armadas reporta 3 detenciones de sospechosos vinculados con una red de la minería ilegal. Según las autoridades, los sospechosos, 2 ecuatorianos y un colombiano, estaban encargados de la logística y el transporte del material recogido en las minas.
En una operación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el sector del Pablo, parroquia de El Chical, fueron detenidas ciudadanas ecuatorianas de 27 y 43 años respectivamente, junto con el DOU de nacionalidad colombiana. Investigaciones determinaron que presuntamente cumplían un papel importante dentro de una red dedicada a la minería ilegal en el noroccidente de la provincia del Carchi. Se localizó 2 vehículos que transportaban 45 bultos de material mineralizado, mismos que fueron detenidos, verificados, registrados y obviamente no contaban con los permisos correspondientes. De acuerdo con los informes preliminares, estas personas se encargaban de coordinar la logística necesaria para la extracción y el traslado de material aurífero. Según las autoridades, cada saco con este contenido podría alcanzar un valor aproximado de $50,000 en el mercado ilegal. Ese material es pasado a Colombia para su procesamiento. Dentro de esta investigación previa que llevamos en conjunto con la Fiscalía General del Estado, nosotros estamos identificando varios blancos en los cuales se dedican a la actividad de minería ilegal. El operativo permitió afectar de manera significativa la estructura económica de esta actividad ilícita. Se estima que con la incautación realizada se provoca un perjuicio económico cercano a los $65,000 americanos. Con este tipo de acciones, las instituciones de seguridad buscan debilitar las estructuras criminales vinculadas a la minería ilegal. En este momento estamos ya coordinando con las unidades especiales que están en el sector de Chical, las unidades de inteligencia, las unidades investigativas y obviamente dar resultados positivos, que es lo que nosotros queremos como bloque de seguridad. Desde Carchi, Aisha Erazo, Noticias 7. Desde el lunes se restablecieron 155 trámites de la Agencia Nacional de Tránsito. Se lo hace al mes de la intervención a esa institución. Sin embargo, trámites como la actualización de datos y la emisión de licencias de conducir siguen habilitados. Desde muy temprano este martes, al menos unas 50 personas hicieron fila en los exteriores de la Agencia Nacional de Tránsito, ubicada en la Avenida Occidental al norte de Quito. Ingresaron a las 8 de la mañana a las instalaciones para entregar documentos, una vez que se restableció el 80% de trámites desde el lunes 9 de marzo, tras permanecer cerrada la ANT por una presunta red de corrupción interna que investiga Fiscalía en el denominado caso Jaque. Mi padre es el que está haciendo un bloqueo de unos carros que tenía, entonces ya hace mucho tiempo ya no se ha matriculado, entonces nos dijeron que hay que hacer el bloqueo. Nos acercamos a la Tacunga, pero nos dijeron que tenemos que venir acá. Aquí la atención muy buena. Yo vengo aquí a la agencia a hacer el levantamiento de un gravamen de un vehículo y me parece muy bien ya que estén atendiendo. La matriculación de vehículos nuevos y usados también se restableció para 127 municipios del país. Sin embargo, entre los trámites que aún no están habilitados constan actualización de datos, certificación ni emisión de licencias de conducir, tanto por primera vez como renovaciones. Estos procesos continúan en fase de pruebas técnicas y validación de requisitos. Se espera se restablezcan el viernes 13 de marzo. La actualización de valores por cambio de servicio de transporte particular a comercial tampoco está reanudado, ya que el nuevo tarifario se carga en el sistema a inicios de mes. Tengo pagado todo, pero desgraciadamente un reajuste de $5. Ya estoy como 3 meses que no sale. Ahorita me mandan al primer piso, subo, que no hay. Los puntos de atención de las agencias de la ANT ubicados en los cantones Mejía y Cayambe continuarán temporalmente cerrados. Anaís Estrada, Noticias 7. En otro orden, el ministro de Trabajo, Harold Burbano, informó que el acuerdo ministerial que regula las nuevas modalidades de jornada laboral ya está vigente tras ser aprobado por el Consejo de Trabajo y publicarse en el registro oficial. El acuerdo establece la posibilidad de aplicar cambios en las jornadas de trabajo y en los horarios, siempre y cuando no superen las 40 horas semanales, así como la posibilidad de sumar más horas en el día a cambio de más días de descanso, si se superan las 40 horas semanales que deberán pagar horas extras. Los cambios deben ser previamente acordados por el empleador y el trabajador y aprobados por el Ministerio de Trabajo.
La Asamblea Nacional analizó en primer debate el proyecto de ley de extradición. La posible ley plantea actualizar conceptos y procedimientos para agilizar los mecanismos de extradición y así armonizarlos con la nueva realidad derivada del conflicto armado interno. La ley se actualiza después de 26 años. Se sustenta en la necesidad de pulir procedimientos a partir del referéndum de 2024 que permite la extradición de ecuatorianos. En su esencia se establecen procedimientos claros, plazos y garantías, tanto para la extradición activa como pasiva, elevando la norma a ley orgánica, detalló la presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea, Rosa Torres. Acortamos tiempos para que un proceso de extradición no demore, no sea largo, no demore 2, 3, 4 años. La propuesta de ley señala que los jueces penales deben solicitar la extradición de cualquier prófugo, ya sea con prisión preventiva o sentencia en firme, pero mantiene las limitaciones de la extradición definidas con claridad en la Constitución, en lo relativo a su improcedencia a países donde se puede aplicar la pena de muerte, tratos crueles o degradantes, o cuando se trate de delitos políticos. Y se establece una coordinación directa con Cancillería, con Fiscalía, con la Policía Nacional y con la Interpol. En el primer debate de esta propuesta de ley desarrollada en el Cantón San Borondón, provincia del Guayas, se plantearon desde la oposición varias observaciones. Que es por ineficiencia y falta de ejecutividad que estas extradiciones activas se hayan realizado de una manera como debería ser, casi cercana al 100%. Pero por favor, cuando discutamos normas, hagámoslo con altura, con profundo conocimiento académico y yéndonos hacia lo que exige este legislativo. Según datos de Cancillería y del Sistema de Justicia, entre el 2019 y 2024, más de 2/3 de los procesos de extradición quedaron pendientes o sin resolución por la ambigüedad de conceptos y procedimientos de la ley vigente desde el año 2000. Javier Ceballos, Noticias 7. Señor ministro, buenos días. El ministro del Interior, John Reinberg, desmintió que Ramiro García, abogado del alcalde de Guayaquil, no haya ingresado a la cárcel del encuentro para visitar a su cliente. El ministro compartió una fotografía en Twitter donde se observa al jurista en el área de visitas a la espera de entablar contacto con el burgomaestre, encarcelado mientras se investigan 2 presuntos casos de corrupción. García denuncia que el alcalde está aislado, mientras que desde el gobierno aclararon que mantendrán los derechos a la prisión preventiva y que estará, al igual que sus hermanos, alejados del resto de privados de la libertad por aspectos de seguridad. El coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, perdió la inmunidad parlamentaria y será procesado penalmente por el presunto delito de calumnia. González se quedó sin inmunidad una vez que venció el plazo legal de 30 días. La Asamblea Plenaria no se pronunció y rige el silencio administrativo que implica el levantamiento de la inmunidad legislativa. Con eso, el juez de la Corte Nacional, Javier de la Cadena, puede iniciar el enjuiciamiento del asambleísta acusado de calumnias contra sus colegas de gobierno. En una pasada rueda de prensa les dijo terroristas y el Código Penal sanciona la calumnia con prisión de 6 meses a 2 años. El presidente de la Asamblea, Nils Olsen, dijo que la inmunidad no es impunidad. En una conversación con el espacio de entrevistas Noticias 7, la asambleísta independiente Yajaira Urresta se refirió a la situación que atravesó luego de que se atrevió a deslindarse de la Revolución Ciudadana. La legisladora agregó que lleva una etiqueta por haber formado parte de ese partido. Meses después de su salida de la Revolución Ciudadana, la asambleísta Yajaira Urresta volvió a romper el silencio y develar lo difícil que fue tomar la decisión de desvincularse del movimiento. Quienes estuvimos dentro, es un acto de absoluta valentía el salir de ahí, porque a las afueras de tu casa te espera un motorizado. En una entrevista con Ecuador TV, la legisladora contó que en junio, días después de que dejara la RC, su jefe de comunicación fue emboscado. El mensaje fue contundente. No se le robaron ningún equipo, solamente fue el mensaje. Y desde allí estamos teniendo un acto investigativo muy fuerte también, en donde no daré más pauta que
el alarmar a la ciudadanía que dentro de estas investigaciones está involucrado un concejal de Quito junto a las personas más cercanas en el sur de él. Según la ahora parlamentaria independiente, hay más asambleístas y autoridades correístas que desean salir del partido, pero no lo hacen, no por presiones internas, sino por la etiqueta que siempre cargarán. Llevas a cuestas un título gigante de ex correísta y que con todo lo que está sucediendo y con todas las investigaciones que están pasando, obviamente va a haber esa duda de ¿estuvo involucrado? ¿Fue parte de...? Finalmente, la legisladora aplaudió que el gobierno expulse a asesores de la Revolución Ciudadana y del chavismo, como el español Fernando Casado. Agradecer al presidente Daniel Noboa, que está tomando cartas del asunto en expulsar de nuestro país a personas que lamentablemente están haciendo daño. Los pensamientos repetidos 1000 veces se convierten en verdad y al final terminan siendo una bomba de tiempo. No es una persona cualquiera. Sus conocimientos y su, digamos, doctrina de izquierda es demasiado fuerte y los lazos que él los mantiene de la misma manera. Urresta fue expulsada de la Revolución Ciudadana por su comité de ética tras discrepancias públicas con Luisa González. Un sector del correísmo la tilda de traidora, mientras que en la actualidad permanece como legisladora independiente. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Desde ayer, la Asamblea tiene 30 días de plazo para resolver el tercer proyecto de ley económico urgente enviado desde el Ejecutivo. Es una propuesta económica urgente que plantea incentivos tributarios temporales a las empresas que donen viviendas de interés social a familias vulnerables. ¿En qué consiste el principal incentivo? En la rebaja del impuesto a la renta del equivalente al 100% del valor donado, y tiene un límite máximo del 30% del impuesto causado en el ejercicio fiscal correspondiente y sin derecho a devolución. Las viviendas serán las consideradas de interés social, especialmente para familias de los segmentos de pobreza y pobreza extrema, priorizando personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, según lo detalla la propuesta. De acuerdo a la iniciativa, para efectos de la determinación del valor sujeto de la rebaja, se considerará exclusivamente el valor correspondiente al avalúo catastral de la vivienda construida y donada. El Ministerio de Infraestructura y Transporte elaborará anualmente una lista de las principales necesidades de vivienda de interés social. La misma servirá como guía para decidir la aplicación del beneficio. Además, el Ministerio de Economía definirá cuál es el monto máximo de beneficios tributarios que se podrán otorgar por este mecanismo. Este límite se fijará de acuerdo con la planificación fiscal y la capacidad de las finanzas públicas. El proyecto de ley dice que el beneficio será aplicable únicamente por 4 años o sobre los ejercicios fiscales 2026 a 2029. Este tercer proyecto de ley económico urgente será analizado por la Comisión de Desarrollo Económico. Javier Ceballos, Noticias 7. El gobierno anunció la creación del Parque de Recreación Monte Sinaí en la ciudad de Guayaquil. A través de las redes sociales, las autoridades expusieron una maqueta de las áreas públicas que beneficiarían a cerca de 45.000 personas. Canchas de fútbol, básquet, vóley, una pista atlética y una ciclovía, juegos infantiles y equipos biosaludables, además de gimnasios para adultos mayores, espacios para bailoterapia, un parque canino, plataforma para eventos, áreas administrativas, parqueos y zonas verdes. Son los servicios que ofertará a la comunidad de Guayaquil el nuevo parque recreativo ubicado en Monte Sinaí. Las autoridades resaltaron que la obra se construirá durante este 2026 en el marco del llamado Año de la Construcción. Esa obra arranca este primer semestre de este año en un terreno que ustedes conocen. La obra beneficiará a más de 45.000 personas, en su mayoría que habitan en el noroeste de Puerto Principal. Se construirá en un área cercana a los 65.000 metros cuadrados, de acuerdo a información proporcionada por el Gobierno Nacional. No tener que viajar horas para tener una actividad recreativa los fines de semana, lo puedan tener día a día haciendo actividades deportivas que alejan a los niños de otras cosas relacionadas a la inseguridad y a las drogas. La aspiración de las autoridades es que la construcción del parque genere más de 100 nuevos empleos durante la ejecución. La inversión será de aproximadamente $7.7 millones. Sabemos que en Monte Sinaí no hay lugar apropiado para que los niños desarrollen sus actividades y eso es peligroso.
No podemos simplemente exigir que no jueguen por un tema de seguridad, sino que hay que darle una oportunidad. Representantes del gobierno además resaltaron que el objetivo es construir parques recreativos como el de Monte Sinaí, con el propósito de poner a los espacios públicos al servicio de la comunidad. Sofía Vintimilla, Noticias 7. El presidente Daniel Noboa viajó este martes a Santiago de Chile para asistir a la transmisión de mando presidencial en esa nación sudamericana. José Antonio Kast será posesionado mañana como mandatario en reemplazo de Gabriel Boric. Esta noche Kast y el presidente Noboa tienen prevista una reunión. Este es el segundo encuentro entre ambos presidentes, pues el mandatario electo visitó Quito en diciembre. Además del evento de posesión, el presidente Noboa se reunirá con el rey Felipe VI de España para enseguida acudir a la transmisión de mando prevista para el mediodía en el Congreso chileno, ubicado en la ciudad de Valparaíso. El presidente Noboa retornará al Ecuador en horas de la tarde. Líbano informa de más de 570 muertos, cientos de heridos y miles de refugiados en la guerra del Medio Oriente. Mientras Irán y Estados Unidos endurecen sus amenazas y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofrece gestionar una desescalada del conflicto bélico. Más de 570 muertes y al menos 1.400 heridos reportan las autoridades libanesas, en cuyo país Israel también persigue a los radicales aliados iraníes. Unos 122.000 libaneses están albergados en planteles educativos con perdidos en refugio, mientras el gobierno iraní proclamó que está preparado para una larga guerra. Y desde Washington, la vocera Caroline Levy expresó que la guerra terminará cuando Trump lo decida. Estados Unidos además informó haber destruido 10 barcos iraníes con cargas explosivas o minas rumbo al estrecho de Hormuz. También y por primera vez se informa que 150 soldados estadounidenses están heridos. El presidente iraní Masoud Pezeshkian también habló con su colega ruso Putin para agradecerle la ayuda humanitaria. El líder ruso le habría reiterado su predisposición para mediar y conseguir una desescalada de la guerra. Félix Narváez, Noticias 7. El profesionalismo abierta y constructiva calificó el asistente presidencial ruso Yuri Uskakov la conversación telefónica entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladimir Putin, que se produjo al empezar la segunda semana de la guerra en el Medio Oriente. La llamada telefónica fue por iniciativa de Trump, duró 1 hora y fue sobre los últimos acontecimientos de la situación global, destacando el conflicto en Irán y la guerra en Ucrania. Según el funcionario ruso, Putin valoró como positivos los esfuerzos de su colega por mediar ante la crisis ucraniana y cruzaron ideas sobre un posible arreglo rápido al problema con Irán. Habrían convenido en posibles futuros contactos telefónicos como este. Bueno, en pocos momentos tendremos nuestro segmento de deportes con Roberto Mar Machado. Buenas noches. Roberto, buenas noches. ¿Qué tal, Félix? María Mercedes, televidentes en el país, un abrazo cordial. Sí, al volver hacemos un corte y tenemos toda la información de la Champions League.